Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Los 7 pueblos que habitaban en la tierra de Canaán vivían sumidos en una gran idolatría. Falsos dioses como Baal, Asera, Moloc. Esos ritos paganos que ejercían, pues al dar esos cultos paganos incluso hacían prostitución ceremonial. Por eso venían desastres continuamente. Y ese falso dios Moloc sacrificaban niños, bebés, los quemaban. Algo terrible, ¿verdad? Por eso venían desastres continuamente. Incluso juicio de Dios. Pero es exactamente lo que estamos viviendo también en este tiempo, porque la Biblia es muy real. No pensemos que eran cosas simplemente que ocurrieron hace miles de años. Por supuesto, ocurrieron. Pero en este tiempo incluso han crecido. También se vive en esa inmoralidad sexual, en esa idolatría, no solo de imágenes, sino también de cosas, de personas. Por eso estamos en una época de desastres donde hay muchas personas desgraciadamente sufriendo con enfermedades mentales, adicciones, obsesiones, divisiones. Es algo terrible. Y también, pues a través de los abortos están matando millones de niños. Es exactamente lo que estaban haciendo hace miles de años. Porque Satanás sigue obrando de la misma manera. Por supuesto, la respuesta es Jesús el Cristo. Pero el verdadero problema es que la iglesia del Dios vivo no está dando la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos quién somos. Si uno no sabe quién es, no sabe lo que tiene que hacer. Somos el pueblo escogido por Dios. Pero por no entenderlo, por no saberlo, por no disfrutarlo, pues está la iglesia siendo influenciada por el mundo. En Juan 17, cuando el Señor hace esa oración sacerdotal, dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres de todo mal. Porque la iglesia es la luz, tiene que estar en el mundo alumbrando. Pero si no sabemos quién somos, el mundo nos va a influenciar, nos va a engañar, nos va incluso a atrapar. Estaremos haciendo recados para el mundo. Por eso en este día tenemos que encontrar toda la respuesta a través de la palabra. Y hay 5 puntos importantes que este teólogo Calvino pudo resumir. Primero, el hombre separado de Dios está en un estado de depravación total. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios para estar con Dios, para disfrutar de esa relación viva con Dios y poder cumplir esa misión que Dios nos dio. Al romper el pacto, al pecar, cayó en un estado de depravación en cada área de su vida. Eso quiere decir que el hombre, haga lo que haga por sus fuerzas, no puede salir de ahí. Pero Dios, por su gracia, nos escogió, dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. En su soberanía absoluta. No es que hubiéramos hecho nada especial. Éramos pecadores, pero Él nos escogió. Por supuesto, para bendecirnos. Por eso Dios, a través de Jesús el Cristo, Él quebrantó las 3 maldiciones, murió y al tercer día resucitó. Él consumó todo. Por eso un día el Señor vino a nuestro encuentro. Y por gracia, a través de la fe en Cristo, pudimos recibir esa salvación tan grande y nos convertimos en sus hijos. Gloria a Dios. Pero esta salvación es tan grande que Él nos ha tomado de su mano poderosa y nada ni nadie nos separará de su amor.
¿Por qué? Porque somos el pueblo escogido por Dios. Él no se ha equivocado con nosotros. Dios no comete errores. Por eso tenemos que estar entendiendo esta gloriosa identidad, disfrutándola y estando agradecidos a Dios. Porque somos ese 0.1% que hemos podido recibir este Evangelio. Y aunque estemos en un lugar que no haya nada, en un lugar que no haya nadie que nos pueda ayudar, con este Evangelio vamos a llenar todo, vamos a llegar a todos, porque somos el pueblo escogido por Dios y lo vemos continuamente como esos 7 remanentes representativos, aunque enfrentaron graves dificultades, pero como son el pueblo escogido por Dios, pudieron ser utilizados grandemente por Dios. Y también en Hebreos 11 aparece esa lista de los héroes de la fe. Ellos también enfrentaron graves dificultades, pero realmente ellos disfrutaban del Evangelio. Por eso en Hebreos 11:38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Somos el pueblo escogido por Dios. Por eso ahora nosotros, en este tiempo, que es verdad, hay dificultades, hay oscuridad, pero dice en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido. Dios nos ha escogido en este tiempo y podemos disfrutar de esos 3 oficios de Cristo como profetas, sacerdotes, reyes, para estar dando la verdadera respuesta en este tiempo de gran oscuridad. Dios nos ha escogido para eso, para resplandecer la luz, para que se corte todo desastre, toda maldición. Y es el pasaje de hoy, ¿verdad? Dios, antes de la conquista, a través de la palabra, para que ellos salieran de su pensamiento, porque ellos venían de la esclavitud, y luego eran nómadas por 40 años en el desierto. Por eso Dios, a través de la palabra, en el versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos ese pueblo santo, apartado para Dios, escogidos por Dios, un pueblo especial. Y Él lo repetía a través de la palabra, ¿verdad? Para que lo entendiéramos. Moisés no lo entendía. Él como esclavo no podía liberar a su pueblo. Luego en el palacio como príncipe de Egipto tampoco podía liberar a su pueblo. Lo intentó, no funcionó. Pero con 80 años, cuando en el monte Horeb él recibió la palabra, él entendió que somos pueblo escogido por Dios, entendió quién era, entendió el Evangelio, y ahí realmente se levantó una gran obra a través de su vida, que es lo que Dios quiere hacer también a través de nosotros. Toda la época fue cambiada por el Evangelio. La iglesia fue restaurada a través de Moisés. Incluso el futuro totalmente cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos fuertes humanamente, porque tenemos mucha capacidad humana. No. Es porque somos el pueblo escogido por Dios. Y es la soberanía absoluta de Dios. Por eso, en este tiempo tan importante del culto, tenemos que estar tomando la palabra. Hay que grabar eso. Yo tengo que saber quién soy en Cristo, qué bendiciones he tenido. Disfrutarlas, compartirlas. Somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y para qué nos ha escogido el Señor? ¿Para hacer cosas difíciles? ¿Para que nos esforcemos mucho? No.
Él primeramente nos ha escogido para estar con Él. Porque nosotros, sí, estábamos apartados de Dios, pero a través de Cristo, ya Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en Marcos 3, 13 y 14 dice que el Señor escogió a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Y no hay nada más precioso que estar con Cristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero hay que disfrutarlo, ¿verdad? Que Él está con nosotros. Y es lo primero que tenemos que estar disfrutando. Ahí hay que estar 100%, ¿verdad? Buscando, disfrutando de Cristo. Porque Dios nos creó originalmente para eso. Aunque hagamos muchas cosas, nos esforcemos mucho, si no estamos disfrutando de estar con Cristo, no funciona. Porque esa es la verdadera respuesta. Que nada ni nadie nos puede arrebatar. Bueno, Satanás siempre quiere engañarnos con eso, ¿verdad? Que perdamos ese tiempo de estar con Cristo. Y también muchos creyentes no saben cómo podemos de verdad disfrutar de estar con Cristo de manera real. ¿Cómo hacerlo? Dios es espíritu. No lo podemos ver ni tocar, pero Él nos da su palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Por eso tengo que estar para disfrutar de Cristo tomando la palabra. Cada día necesitamos tomar la palabra. Un hermano hacía fórum y me decía, uy, esta semana he tomado la palabra, le he aplicado, he orado con ella y realmente, aunque he tenido una grave dificultad, he podido tener victoria porque estaba aferrado a la palabra. Y todos los días tenemos que tomar la palabra, meditarla durante el día, orar con ella. Cuando hay una situación, aferrarnos a esa palabra. Esa es la manera de disfrutar que Dios está con nosotros. Y por supuesto, con esa palabra, orar. Pero no como una carga, disfrutando. Porque no hay tiempo más feliz cuando realmente estamos orando con Dios. Y tenemos que restaurar por la mañana, ¿verdad? Al abrir los ojos, que comencemos esa oración para recibir la fuerza. Muy importante nada más abrir los ojos. Luego, si ya tomamos ese camino de bendición, pues durante el día, pues habrá cosas que veamos que nos tentarán. Tendremos tentación. O escucharemos palabras que nos moverán. O tendremos pensamientos incorrectos. En ese momento tengo que cambiar todo eso en oración, todo. Lo que veo, lo que pienso, lo que escucho, todo cambiarlo en oración. Y por supuesto, antes de dormir es un tiempo importantísimo, ¿verdad? Si uno está antes de dormir, pues ahí con las redes sociales, el Facebook, las noticias, tal, pues uno se llena de preocupación, de estrés, y luego le va a costar conciliar el sueño y mucho más poder reposar correctamente, ¿verdad? Por eso, antes de dormir, como hacía David, que estemos teniendo ese tiempo. Podemos incluso hacer respiración profunda, meditando en Cristo, leer la palabra, meditarla. También podemos chequear todas las respuestas que Dios cada día nos da. Por eso, esos son las 24 horas. Y es lo más feliz. Las 24 horas es lo que me da el poder para quebrantar la oscuridad que intenta preocuparme, que intenta engañarme, que intenta traer problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo. Hay que restaurar la oración, es importantísimo. Y si disfrutamos esas 24 horas, ciertamente vendrán esas respuestas que solo Dios puede dar, que son las 25 horas. Incluso se levantarán obras eternas. Se levantará el poder de Dios. Y eso son evidencias que vamos a tener, ¿verdad? Evidencias, encuentros.
oportunidades de compartir el Evangelio. Por eso la iglesia primitiva de verdad tomaba la palabra, oraba continuamente. Por eso en Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Les daba a Dios evidencias continuamente y se levantaba ese evangelismo que Dios hace. Por eso muy importante, para poder disfrutar de estar con Dios, tengo urgentemente que tener victoria en el culto, es lo más importante. Y antes del culto, es importante que prepare mi corazón en oración, meditando la palabra que se va a compartir. Luego durante el culto hay que estar mirando a Cristo, escuchando la voz de Dios a través de la palabra. Y por supuesto, una vez termina el culto, muy importante también, que podamos grabar la palabra, lo que Dios me ha hablado, que pueda orar con ello, que se grabe. Y ya tendré victoria los 6 días de la semana en mi campo. Por eso somos el pueblo escogido por Dios. Y lo primero, lo que tenemos que disfrutar al 100% es estar con Él. Él nos ha llamado para estar con Él, no para hacer cosas difíciles, complicadas. No hay nada más precioso que estar con Cristo. ¿Y qué es lo segundo? También nos ha escogido para cumplir la misión. Si disfruto con Cristo, cambia mi estado espiritual. Y ya se abren mis ojos, lo veo todo distinto, ¿verdad? Si no tengo fuerza espiritual, veo todo problemas. Incluso donde no hay, veo problemas. No son problemas, pero yo veo todo problemas. Y por supuesto me preocupo y al final me pongo enfermo, ¿verdad? Pero si empiezo a disfrutar de estar con Cristo, cambia absolutamente mi estado espiritual y también mi manera de ver las cosas. Ya las puedo ver correctamente. Y empiezo a ver cuál es el estado espiritual de las personas. Eso es lo primero que hay que ver. Por eso Ezequiel, en Ezequiel 37, el Señor lo llevó a ese valle de huesos secos y secos en gran manera. Dice que lo llevó alrededor. Porque lo primero que el Señor quería es que Ezequiel lo viera, se diera cuenta del desastre que había. Y no tenemos que quedarnos con la apariencia de la gente. Hay que ver cuál es su estado espiritual para realmente darnos cuenta. Necesita a Cristo. Cuando veo el estado espiritual de fracaso, de desastres de las personas, ahí entiendo la razón del evangelismo. Es verdad, necesita a Cristo. Solo Cristo es la respuesta. No puedo callarme este evangelio. Porque ¿quién le va a dar respuesta si no? ¿La policía? Por supuesto, hacen una gran labor y tenemos que orar por la policía. Pero ellos no pueden solucionar su problema espiritual a no ser que sean cristianos. Ni tampoco los bomberos, que hacen una gran labor y también tenemos que orar por ellos. Pero no pueden cambiar su estado espiritual con las mangueras, ¿verdad? Es la función de nosotros, porque somos, por gracia de Dios, el pueblo escogido por Dios. Tenemos esa misión. Dios nos ha escogido para cumplir esa misión. Por eso es muy importante abrir esos ojos espirituales y ver esa razón por la cual tengo que compartir el Evangelio. ¿Por qué es? Por amor a las almas. Tengo que tener ese corazón de compasión, de misericordia por las personas. Necesitan a Cristo. Bueno, es verdad, lo están haciendo mal, pero de un árbol de mangos, ¿qué fruto esperan? Mangos, es lo obvio. De una persona separada de Dios, en pecado y atrapada de Satanás, ¿qué frutos se pueden esperar? Maldades, desastres, engaños, crímenes. Por eso solo Cristo. Cristo es la respuesta. Es lo que necesita urgentemente esa persona. Y para eso Dios nos ha llamado. Pero no hay que hacer el evangelismo por nuestras fuerzas, ¿verdad? Eso no funciona. Tiene que ser ese evangelismo bíblico, el movimiento del evangelismo bíblico. Y ahí aparecen 3 elementos. Primero, el mensajero,
¿Qué es lo más importante? Nuestro estado espiritual. Por eso hay que concentrarse, disfrutar de Cristo. ¿Qué es lo segundo? El mensaje. Y todos, sin excepción, tenemos que estar preparando ese mensaje de Jesús el Cristo. Lo tenemos que tener bien preparado en todo tiempo. Dice en 1 de Pedro 3:15, en todo momento, bien preparados con el mensaje. Y luego la estrategia. ¿Cómo es? ¿Cómo nos muestra la palabra? Primero oren. Oren por el evangelismo cada día. Y reciban la guía. ¿Qué es lo segundo? Orando, veremos las obras del Espíritu Santo, cómo Dios nos envía a las personas, cómo al predicar a Cristo Dios abre sus corazones. Cuando esa persona conozca a Cristo, hay que continuar. Si abre su casa, como Lidia, hay que ir y hacer el movimiento de la palabra todas las semanas en ese lugar para nutrir a ese nuevo creyente, para que se pueda levantar como un discípulo hasta el punto que él mismo se pueda reproducir espiritualmente. Por eso es muy importante que puedan descubrir mi evangelismo. Muy importante. Todos los días, yo en mi tiempo con Dios por las mañanas tengo un punto que oro todos los días. Señor, ¿cuál es el evangelismo que tienes preparado para hoy? Señor, guíame a través del Espíritu. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién llamo? ¿A quién visito? ¿A quién le envío un versículo? ¿A quién le envío un video? Todo eso, por supuesto, es evangelismo, ¿verdad? O simplemente orar por personas que Dios pone en mi corazón. Porque tengo una lista, ¿verdad? Aparte de los hermanos, tengo lista de no creyentes y todos los días estoy intercediendo por ellos para que Dios en su horario esté levantando la obra. Eso es evangelismo también. Por eso cada día, sin falta, tenemos que estar encontrando mi evangelismo para el día de hoy. Porque es la misión que Dios nos da al pueblo que Él ha escogido por su gracia. ¿Qué es lo tercero por lo cual Dios nos ha escogido? Muy importante. Para que dejemos esas huellas de vida. Para la siguiente generación. Tenemos que dejar esas huellas de vida. Porque ahora hay dificultades, ¿verdad? Es difícil, vemos todo que se está totalmente cada vez agravando más, confusiones, cada vez más problemas. Pero la palabra de Dios nos guía y nos dice claramente, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, que cada vez será peor. Por eso, ¿qué es lo que vamos a dejar para nuestra siguiente generación? Y es lo que dice justamente el pasaje de hoy, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y también dice más, así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Y está diciendo que no entreguemos nuestros hijos a que se asocien con no creyentes. Habla también de que estén en esa cultura de oscuridad. Pero vemos lo que le ocurrió a Salomón, ¿verdad? Fue un gran rey. Dios le dio una sabiduría inmensa, una riqueza inigualable, levantó el templo, el primer templo, pero empezó a casarse con no creyentes que trajeron idolatría. Fracasó al final. El reino fue dividido a causa de él. Y vean a Acab, el rey Acab, se casó con Jezabel también, una mujer que no era del pueblo de Israel y que era idólatra. ¿Qué ocurrió? Acab cayó en idolatría, el pueblo cayó en idolatría. Vinieron desastres a consecuencia de la idolatría. Por eso tenemos que estar guardando especialmente y dejando esa plataforma para salvar nuestras siguientes generaciones.
Y también dice destruir los altares. Y eso habla también, como padres, nuestro estado espiritual. Si nosotros no recibimos sanidad en áreas incorrectas en nuestras vidas, eso lo vamos a traspasar a nuestra siguiente generación. Hay que destruir eso con el Evangelio. Tenemos que recibir esa sanidad de esas fortalezas que aparecen en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Es lo que está hablando la palabra. Por eso, urgentemente, hay que orar que en nuestras regiones Dios levante una iglesia representativa con esos 3 atrios. Ese es el deseo de Dios. Por eso Jesús, cuando llegó al templo y vio que los atrios los habían perdido, porque estaban allí robándole al pueblo, engañando, lleno de mercaderes, de ladrones, Él se enojó, tomó una cuerda y tiró todo por los suelos, los sacó de allí. Porque no podemos perder esos atrios, el atrio de los gentiles, que es la evangelización, el atrio de la oración, que es la sanidad, el atrio de los niños, que es salvar la siguiente generación. Es algo urgente, es la mejor herencia y la verdadera herencia que debemos de dejar. ¿Qué van a dejar a sus hijos? Educación, importantísimo. Economía, importantísimo. Pero si solo dejamos eso, ¿para qué les servirá la educación o en qué invertirá la economía? Hay que traspasar a Cristo. Ese es el mandato que Dios nos da. Y somos el pueblo escogido por Dios para dejar esa herencia, porque es el deseo de Dios. Y por supuesto, que esa iglesia tenga ese sistema de 3 días de fin de semana. ¿Por qué? Porque estamos en una época de grabación. ¿Qué es lo que están siendo grabado en nuestros hijos? Pues 24 horas, casi todos los días de la semana, le están grabando mentiras, ideologías contrarias a la palabra. ¿Y qué piensan? ¿Que no se graba? Claro que se graba. Y enraiza. Y es lo que al final terminan haciendo. Por eso, aquí en nuestra iglesia, por gracia de Dios, ya hace años, los viernes, reunimos a los niños. Les damos la palabra para que reciban sanidad. Solo la palabra les puede sanar. Porque muchos tienen adicciones de los games, de los teléfonos inteligentes. No pueden salir. Ya muchos están teniendo problemas. Por eso hace falta la sanidad. Y la palabra de Dios es sanidad para nuestros huesos. Luego los sábados los reunimos también, para que puedan ser cumbres, descubrir su talento, que puedan hablar con especialistas, ser formados para que se puedan especializar. Y por supuesto, los domingos, ¿verdad? Hay que ayudarlos a que entren en la corriente de la palabra, porque es la manera de que, ¿verdad?, puedan levantarse y puedan permanecer. Y también la iglesia tiene que ayudar a que puedan estar experimentando esa meditación santa. Es algo importantísimo. Yo estoy tomando un joven y le estoy ayudando de esa manera, porque tiene una tremenda adicción y eso repercute en sus estudios, en su carácter, en su relación con sus padres, sus hermanos. ¿Cómo cambias eso? ¿Cómo puedes cambiarlo? Castigándolo no se puede, ¿verdad? Solo con el Evangelio. Por eso simplemente ayudándole a hacer esa respiración profunda con la palabra, para que entre la palabra, orando. Algo sencillo, ¿verdad? Pues en poco tiempo ya se nota un verdadero cambio, ¿verdad? Pues hay que dejar urgentemente esa plataforma para salvar las siguientes generaciones. Hay que dejar esas huellas de vida. Si no, ¿para qué estamos viviendo? Comer, dormir, trabajar. Bueno, eso es lo que hacen los no creyentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta quién somos. Somos el pueblo escogido por Dios. Y 100% primeramente tenemos que estar buscando a Cristo, disfrutando con Cristo. No tenemos que dejar que Satanás nos arrebate esa parte tan importante. Luego 100% cumpliendo esa misión.
disfrutando el evangelismo que Dios tiene preparado. Y luego 100%, dejando esas huellas de vida. Hay que dejar esa plataforma. David lo entendió. Por eso él tenía ese corazón, preparó todos los elementos que eran carísimos para que su hijo construyera el templo, la iglesia, para compartir este evangelio de Cristo a todas las generaciones. Y ese es el deseo de Dios. Por eso, ¿cuál es la conclusión? En esta semana me gustaría que delante de Dios pudiéramos ser sinceros y preguntarle al Señor: ¿de verdad estoy tomando la palabra? ¿Estoy de verdad aferrándome a la palabra? Lo segundo, ¿de verdad estoy experimentando el evangelismo? Lo segundo que tenemos que preguntar, ¿qué es lo tercero? ¿Cómo ayudar a las siguientes generaciones a que de verdad puedan estar disfrutando el evangelio? Que hagamos esas tres preguntas y con lo que Dios nos hable, que restauremos esa oración de 24 horas, disfrutando ese tiempo de la mañana, durante el día, antes de dormir, que estén disfrutando de la oración. Muy importante, eso hay que restaurarlo urgentemente. Y que esperen en oración hasta que vengan esas respuestas de las 25 horas, que en su horario perfecto vendrán. Se levantarán las obras del reino de Dios y con ese poder podremos ya desafiar, y se levantarán esas obras maestras eternas que quedarán para poder salvar las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que tomen esta palabra, no son cualquier persona. Somos el pueblo escogido por Dios, y Dios no comete errores, no se equivoca. Él tiene todo preparado para nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.